Tema porque la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por tres vetos, o los tres vetos, digo, presentados por el presidente de la República al proyecto de reconstrucción nacional, que ahora deberá ser abordado por el Senado para analizar los alcances de esta decisión, sus consecuencias políticas y también el futuro de la iniciativa. Vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández, director académico de FARO de la Universidad del Desarrollo, a quien saludamos esta tarde. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Miguel Ángel, ¿qué aspectos específicos del proyecto de reconstrucción nacional buscan modificar o eliminar los tres vetos presentados por el presidente? Bien importante, son tres artículos en específico. Primero es el llamado anatocismo, que básicamente es la idea de no poder cobrar intereses por sobreinterés en el sistema financiero. Este veto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, como tú bien representaste, y además de eso hay dos más. El segundo es el derecho al olvido financiero, que el Ejecutivo lo que busca es borrar una norma que obligaba a eliminar los registros internos de deudas de los bancos, ¿ya? Y lo tercero es el pago a 30 días para las pymes, que lo que intenta hacer básicamente es eliminar la obligatoriedad exacta de restringir ese plazo, argumentando que hay flexibilidad dentro de ciertos sectores, como la agrícola, donde es importante. Son las tres áreas donde el Senado va a tener que votar, ¿no es cierto? La probabilidad de que sean aprobados estos vetos es muy alta. Hay que recordar que la Constitución de la República de Chile establece que para de alguna manera rechazar un veto supresivo, tienen que estar de acuerdo 2/3 de la Cámara de Diputados y el Senado, y dada la composición actual de las fuerzas políticas, hace muy difícil que la oposición logre alcanzar esos umbrales. Miguel Ángel, ¿cuáles son o fueron las razones políticas, jurídicas y también económicas que llevan al Ejecutivo a rechazar estas disposiciones? Mira, hay tres elementos fundamentales aquí. Como te dije, en el tema de los pagos a 30 días para pymes, habían muchas voces que establecían que esto podía ser una ley muerta. Y en ciertos sectores, la agricultura es uno de los más fuertes de ellos, se requiere un poco más de flexibilidad en los contratos para el pago, para la recepción, por diferentes modalidades de los submercados dentro de cada industria. Entonces, bastantes expertos en eso habían advertido que establecer una norma como aquella lo que iba a generar al final del día, aunque es deseable que generalmente los proveedores le paguen rápido, ¿no es cierto? Las empresas paguen rápido a sus proveedores. Hay ciertos campos donde no es una buena idea dejarlo a rajatabla, dejarlo escrito en una ley de esta manera. El derecho al olvido financiero es algo que la población por lo general espera. Esto es básicamente traducción al chileno, el famoso DICOM, que hay un tiempo donde se elimina el DICOM y deja de aparecer. Pero la pregunta es para los bancos internamente, si los bancos en su registro interno tienen que eliminar esa información o es parte de lo que ellos utilizan para sus decisiones. Probablemente, si se habría aprobado ese articulado, junto con el del anatocismo, lo que habría generado es que se había traducido en mayores tasas de interés para los consumidores, de créditos de consumo, de tasas hipotecarias. ¿Y por qué? Porque el banco tiene menos información y eso significa que tiene que dispersar el riesgo de préstamo entre todos los potenciales clientes. Entonces, algo que parece a primera instancia como una cosa positiva, puede tener efectos que terminen afectando, por ejemplo, al sueño de la casa propia, que es algo que ya hemos visto cómo se ha ido incrementando dado los últimos años y el aumento de las tasas de interés. Miguel Ángel, creo que aquí hay un punto bien importante que es los castigos de la deuda. Y cuando te hablan de castigos, la gente se pasa una cantidad increíble de cosas por la cabeza. Y es que la banca te castiga, pero y después tú pagas, pero sigues castigado por el resto de tu vida. Aquí, por eso digo, eso es un tema que a la ciudadanía generalmente le interesa mucho, por eso lo ejemplificaba con el DICOM. El DICOM, después de un periodo de tiempo, después de eximir las deudas o después de la prescripción de las deudas, ¿no es cierto?, termina siendo eliminada la persona del registro. Y en el caso de los bancos, la pregunta es si el banco, con su propia información, puede tener, por ejemplo, guardado los pagos, la responsabilidad, la capacidad de pago, ¿no es cierto?, de los clientes que tuvo en el tiempo. Pero esto no significa que se compartan entre los bancos. El banco A puede tener su registro detrás y legítimamente guarda esa información, y después, si yo voy a pedirle plata por segunda vez al banco, ve mi comportamiento financiero y eso me permite acceder a mejores tasas o a peores tasas dependiendo de cómo me comporté. Entonces, la pregunta de eliminar todo el olvido financiero, lo que termina afectando al final es que una persona que se comportó de manera correcta, que pagó sus cuotas al día, que utilizó bien sus tarjetas de crédito, los créditos de consumo, bueno, el banco después dice, sí, esta persona tiene historial que yo manejo, que yo guardo, y eso me permite entregarle mejores condiciones
condiciones para el préstamo de dinero. Entonces, el derecho al olvido financiero puede jugar en contra también de las personas. No, obviamente aquellas personas que se portaron, que no pudieron pagar las cuotas, por independiente cuál sea la causal, hay muchas cosas que pasan en la vida, pero también significa que el banco tiene que transferir el riesgo de una persona que se comportó de manera correcta a una persona que no tiene información, y eso hace que al final el sistema termina aumentando, se pone más costoso para los chilenos en un sistema como el de nuestro país, en el cual el acceso a crédito, el acceso a opciones de financiamiento es bastante amplio si uno lo compara con otros países de Latinoamérica. Importante es señalar esto, Miguel Ángel, porque te castigan en el fondo y es una para los buenos y los malos. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, director académico del Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, ¿qué efectos concretos tendría para las zonas afectadas por los sistemas frontales que el Congreso no logre insistir en las normas que fueron originalmente aprobadas? Mira, en general lo que se ha articulado como estrategia política desde el Ejecutivo y parte de la negociación que tuvo con senadores como Matías Walker cuando se aprobó en la Cámara Alta, fue, ¿no es cierto?, establecer este protocolo de acción para las zonas afectadas por los frentes, intentando encontrar un mecanismo para dar un paquete de alivio, de recursos, de capacidad, especialmente en áreas que están, ¿no es cierto?, un poquito más al norte de Valparaíso. Cuando uno mira lo que pasó en Coquimbo y la agricultura en ese sector está en una situación bastante compleja, uno también podría decir en ciertos sectores del país, del centro-sur, desde el Biobío hasta, ¿no es cierto?, las regiones Quinta y la región metropolitana. Entonces, hay algo que es clave. Lo que se está en este momento tramitando en el veto es distinto a lo que podría pasar en el Tribunal Constitucional, donde hay algunas normas, por ejemplo las normas de flexibilidad ambiental, que fue impugnado por la oposición al gobierno actual, que sí, de alguna manera podrían debilitar una parte importante del proyecto, que es intentar de alguna manera acelerar los procesos de evaluaciones ambientales sin quitarle estándar, dice el gobierno, para que pueda mejorar la inversión. Inversión en sectores que, después de lo que ha sufrido este invierno, que todavía continúa, ¿no es cierto?, es muy importante acelerar, porque de lo contrario se han afectado no solamente plazas de trabajo, sino también condiciones de desarrollo posible para las familias. ¿Existe actualmente los votos necesarios para alcanzar el quórum de los 2/3 requeridos en la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Ángel? Mira, la verdad es que en el Senado, que es donde queda la votación, pues ya pasó a la Cámara de Diputados, se ve muy difícil que la oposición logre ese quórum de 2/3. La verdad es que, de hecho, solamente si no logran esos tercios se da de facto aprobada la reforma y eso solo quedaría al paso del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, y por eso uno ve al gobierno tan tranquilo con este proceso. En la semana pasada fue una sensación de triunfo para el ministro Quirós, que lo vemos en pantalla, y, ¿no es cierto?, su equipo. Y la verdad es que es muy difícil, tendría que ser una hecatombe política para que los vetos se aprobaran en el Senado. Por lo tanto, uno puede decir con una certeza relativamente alta de que este proyecto va a depender su promulgación final simplemente de lo que diga el Tribunal Constitucional, que hoy día están alegatos y mañana se va a juntar la sala en pleno a poder discutirlo. Puede llegar al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Y ahí definirse, Miguel. Sí, de hecho, hay un par de impugnaciones que la oposición ingresó. Hoy día, miércoles 12 de agosto, más de 50 personas terceras están alegando por diferentes puntos de este proyecto de ley en el Tribunal Constitucional, que va a tener que tomar resolución durante los siguientes días. Entonces, a pesar de que la pista está despejada para el gobierno y su proyecto en el Congreso, queda este último eslabón, que es el TC, donde vamos a ver cómo se juegan las cartas aquellos que están alegando, ¿no es cierto?, que están poniendo sus puntos y argumentos sobre los jueces de este tribunal. Y una vez que eso termine, el gobierno va a poder promulgar la ley probablemente en septiembre, como ellos esperaban que así fuera, y eso de alguna manera descomprime mucho la agenda del ministro Quirós y el Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Kast. ¿Cómo impacta esto en esta discusión, más bien en relación entre el gobierno y el Congreso, especialmente tras esta aprobación original del proyecto, Miguel Ángel? Es muy interesante la pregunta porque vimos dos dinámicas distintas y esto usualmente, si uno lo sigue con mucho cuidado, es muy fácil perderse, porque la dinámica en la Cámara de Diputados fue absolutamente diferente a lo que ocurrió en el Senado. Recordemos que en la Cámara de Diputados se logra la aprobación gracias al acuerdo que se logra con el Partido de la Gente. Pero el Partido de la Gente no está en el Senado y lo que termina ocurriendo para aprobar
en primera instancia y después en comisión mixta, que fue el tercer trámite constitucional en realidad, fue básicamente lograr aunar los votos de personas del bloque de demócratas, ¿no es cierto? Matías Walker, como mencionaba anteriormente. Entonces, la relación del gobierno con el Congreso se está dando de dos formas distintas. Tiene una relación con la Cámara de Diputados, donde está el Partido Nacional Libertario y el PDG como agentes claves para la negociación de los votos para aprobar la reforma, y por otro lado en el Senado, donde termina dependiendo la aprobación o no aprobación de conquistar los votos de los senadores demócratas e incluso, no sé, también del senador de Aysén, que vamos a ver que puede cambiar por los problemas de desafuero. Entonces, en este momento el gobierno ha activado dos mecanismos de negociación de relación distintas con el Congreso, dependiendo de cuáles son los partidos políticos con los cuales puede conversar en las cámaras. Conversamos con Miguel Ángel Fernández, director académico del Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, ¿existe algún espacio para alcanzar un acuerdo político antes de que los vetos sean revisados por el Senado durante esta semana? Mira, la verdad es que me parece que ya la oposición, en términos del proceso legislativo, se ha dado por vencida, fíjate, ¿eh? Porque no tiene los 2/3, necesita 33 votos, solamente el bloque que pertenece al círculo cercano al gobierno, estamos hablando de Nacional Libertarios, Republicanos, RN y la UDI, ya alcanza, ¿no es cierto?, 22 de esos votos. Entonces, bajo esa lógica, el acuerdo político amplio no es una necesidad para el gobierno. Algunos dicen que es algo deseable para un proyecto de esta magnitud, pero es muy probable que veamos al final del día un voto más simbólico de los senadores de la oposición, y en algunos casos inclusive pueden ser abstenciones, como ha ido ocurriendo en la Cámara Baja, porque el costo de llegar a 33 significaría que requieren dividir completamente a la derecha chilena y de alguna manera transar con RN o con la UDI, que se ve muy difícil para las posiciones que tienen, por ejemplo, personas como Yasna Proboste en la Cámara Alta. Miguel, ¿qué ocurriría con el proyecto y sus medidas de reconstrucción una vez que esto finalice la tramitación de los vetos? Mira, hay varios elementos aquí muy interesantes. Primero va a ser la disminución paulatina de, ¿no es cierto?, el impuesto corporativo de 27 a 23,5 puntos, y eso va a tomar un par de años para el gobierno. Pero sin lugar a dudas, lo más importante para empujar la inversión en el mediano plazo, estamos hablando de los próximos 3 años para el gobierno, va a ser lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional sobre la invariabilidad tributaria, ¿ya? El proyecto otorga invariabilidad en los impuestos por plazos de 10, 15 o 20 años con el objetivo de entregar certeza a grandes inversiones. Pero ese punto está siendo discutido en el Tribunal Constitucional. No es parte del veto, es parte de otra discusión que se está dando, y probablemente es el corazón más importante del proyecto del gobierno, más allá de lo que son la modificación de las contribuciones, que también fue impugnado por la oposición en el Tribunal Constitucional, más allá de lo que de alguna manera también es la flexibilidad y normativa ambiental, que es importante para dar certeza de los plazos y los tiempos en los cuales una inversión de cualquier conglomerado puede ver la luz y puede empezar a transformarse en fuente de empleo y de trabajo y de, ¿no es cierto?, infraestructura, que muchas veces va por ahí en estas áreas. Entonces, si el proyecto termina el Senado como estamos anticipando que puede ocurrir, que los vetos no van a ser aprobados y no van a eliminar, y se van a eliminar esos elementos de la ley. Si además de eso el gobierno sortea lo que son las reclamaciones frente al Tribunal Constitucional, va a haber un proyecto que tiene dos hitos históricos bastante importantes para este gobierno. Primero, es el primer proyecto desde 1990 en adelante que disminuye la tasa de impuesto corporativo, y lo segundo es que la invariabilidad tributaria en este ámbito le permitiría al gobierno tener más certeza para atraer inversiones a Chile y que eso reactive una economía alicaída y una tasa de empleo que ya lleva más de 40 meses por sobre el 8%, que todas las regiones del país lo están, ¿no es cierto?, se están viendo afectadas por esto, los jóvenes que salen a buscar empleo, las familias. Entonces, probablemente esto es una apuesta, la más grande de este gobierno, yo me atrevo a decir, de cara a lo que va a ser su administración por los 3 años y medio que quedan. Recordemos que solo llevan 5 meses y podrían, si sortean estas últimas vallas, tener un triunfo político bastante significativo para su gestión. Miguel Ángel, agradecerte por este tiempo, por aclararnos algunas dudas y dejarnos un poco más al día con este tema que va a seguir esta semana.
Así es, todavía no termina, parece que es de todos los días, pero todavía no termina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero haber poder clarificado un poco un tema que a veces es bastante enredado. Gracias por esta participación. Chao, chao. Miguel Ángel